Ok, bueno, vamos a empezar. Ok, ya me pusieron que sí me escuchan. Entonces, si van teniendo alguna duda o algún comentario, creo que la forma es en que ustedes me pongan en el chat y ya lo vamos revisando. Si llegaran a tener, pues algo que nos quieran comentar. Bueno, mi nombre es María José González Farri, yo soy nefróloga. Yo egresé de Centro Médico Siglo XXI en el IMSS y actualmente yo vivo en Puebla y laboro en el ISSSTE, donde me dedico pues a la práctica privada, a la práctica en el hospital público y también a la docencia. Entonces, si tuvieran alguna duda o pregunta, todo me lo van comentando. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver aquí rápidamente, ustedes ya todos a lo mejor ya revisaron por lo menos el temario y pudieron ver cuáles son los temas más preguntados y más importantes para la nefrología, que son a los que vamos a enfocarnos un poco más, pero de todas formas vamos a ver los puntos más importantes del resto de patologías. Entonces, lo que ha sido más preguntado en exámenes pasados, pues es las glomerulonefritis, los síndromes nefróticos y la insuficiencia renal crónica. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver algunas preguntas que se han hecho en los exámenes últimos, de lo que nos han dicho nuestros alumnos. Entonces, de lo que ha sido preguntado es el equilibrio ácido-base y como sabemos, pues porque tiene relación en general con todo lo de medicina interna y con neumología. Entonces, aquí nos vamos a centrar respecto a lo del riñón. Un caso clínico de un niño con glomerulonefritis, un síndrome nefrótico, que está siempre en los últimos exámenes ha sido preguntado y es la enfermedad de cambios mínimos muy importante, la vamos a detallar. Como lo sabemos y por la prevalencia y la importancia que tiene la diabetes en nuestro país, pues nefropatía diabética, el abordaje de la dieta y consumo de sal, específicamente se preguntó en el 2019. Como ya decíamos, el síndrome nefrótico, todas las características que tiene y muy importante el abordaje, porque es lo que nos va a dar pie a las glomerulonefritis, la lesión renal aguda en el paciente deshidratado, que vamos a ver casos clínicos de eso. Y esto es un poquito ya más, digamos, completo de lo que se preguntó en el año pasado. Como decíamos, la gasometría, el equilibrio ácido-base, mecanismo por el cual los IECAS pueden producir lesión renal aguda, eso lo vamos a ver aquí. Los síndromes glomerulares, pero aquí nefrótico y nefrítico, otra vez nefropatía diabética, la microangiopatía trombótica, el síndrome hemolítico urémico, efectos de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal, que digamos que esto es algo muy sencillo, que ustedes van a ver sencillo. A ver, ¿alguien tiene problemas en escuchar? Aquí nos pone una compañera, no sé si alguien más. No me escuché. Porque sí está abierto el audio. Sí nos comentan que todo bien. No sé si sea algo de su, que se cortó un poco el video, pero creo que ahorita me ven bien y me escuchan bien. Ok, ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, los efectos de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal, que claro que es algo muy, digamos, escueto, no nos vamos a extender mucho en eso. Los receptores alfa en los riñones, qué efectos tienen y qué es lo que hacen, también es algo sencillo. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, también muy, muy importante. Y la lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Durante la clase o la sesión vamos a ir enfatizando en los puntos que ustedes deben conocer. Ok, bueno, entonces estos son los temas a cubrir en esta clase, los vamos a ir viendo y algunas cosas las veremos en la segunda parte de esta, bueno, no de esta clase, sino del módulo que vamos a cubrir de nefrología, pero lo más importante lo vamos a tratar ahora. Entonces, bueno, vamos a empezar con algo de el recuerdo anatomofisiológico. Claro que ustedes recordarán a lo mejor cuando lo llevaron en la carrera, pues la fisiología es algo muy, muy extenso, pero aquí no vamos a ver cosas que no vienen al caso y que nos van a quitar tiempo. Solo vamos a hablar de lo más importante y de lo que puede ser preguntado. Entonces, solo para que ustedes recuerden, la morfología, la anatomía y la fisiología del riñón es complejo. La nefrona, pues sabemos todos que es la unidad funcional del riñón y está constituido por dos partes importantes, el glomérulo y el túbulo. ¿Cuántas nefronas encontramos en nuestro riñón? Pues va a variar, pero va de 1.000.000 a 1.200.000 y van a estar divididas o encontradas tanto en la corteza como en la médula. Entonces, en la médula vamos a encontrar, como estamos viendo aquí, está en esa parte la mayor porción del túbulo, que el túbulo va a tener diferentes segmentos y cada segmento va a tener diferente función
y diferente patología respecto a los receptores que podemos encontrar a ese nivel. Entonces, el glomérulo es una unidad muy, muy especializada que va a estar constituida por todas las partes que estamos viendo aquí. No es preciso que nosotros nos aprendamos todo esto, pero sí poder saber la importancia que tiene la barrera de filtración, porque la barrera de filtración es en sí lo que nos va a dar el funcionamiento de nuestro riñón y que además esa barrera de permeabilidad va a permitirnos la salida de las proteínas. No sé si por favor las personas del servicio técnico nos podrán ayudar porque aquí la doctora Guadalupe nos comenta que no hay audio. No sé si habrá algún problema con eso o si alguien más tenga ese problema para que nos puedan ayudar. ¿Alguien más tiene el problema con el audio que no me escuche? Ok, para que ahorita por favor nos puedan ayudar con la doctora Guadalupe a ver qué problema hay. Ok. Bueno, entonces nosotros tenemos que encontrar o saber la importancia tanto de la barrera de filtración como de la membrana basal glomerular, que es en sí lo que va a evitar que nuestro riñón pierda proteínas, porque nosotros, bueno, ya sabemos que en el riñón no debe haber una pérdida exagerada de proteínas, hay que saber cuáles son las cantidades normales de proteínas que vamos a perder. Entonces aquí podemos ver, digamos, un corte transversal en el que podemos ver mucho más detallada la morfología, la anatomía, la fisiología, ahorita la vamos a describir del glomérulo. Entonces, en esta parte podemos ver en los podocitos. Los podocitos van a constituir una parte muy importante de esa membrana basal, que son proteínas que van a evitar la pérdida de más proteínas. La membrana basal glomerular, que es todo esto que va a estar dividiendo dos espacios, el espacio subendotelial y el espacio subepitelial. El espacio subepitelial pues va a estar en contacto directo con esa membrana basal y nos va a dar el filtrado glomerular, o sea, nos va a permitir esa función tan importante del riñón. Y el endotelio va a estar en relación, como su nombre lo dice, con los vasos. Todos los vasos del glomérulo van a estar sostenidos por esta estructura tan importante que se llama mesangio. Es por eso que cuando un paciente tiene lesión en el mesangio, lo que vamos a encontrar es hematuria, como por ejemplo en una glomerulonefritis del tipo por IgA, por depósito de IgA a nivel del mesangio. Entonces ya aquí vemos la barrera de filtración glomerular. Podemos encontrar que esa barrera de filtración va a estar formada por el podocito epitelial, por la membrana basal y como estamos viendo aquí por el endotelio fenestrado. Entonces, esas tres porciones van a constituir esa barrera de filtración glomerular y nos van a dar propiamente la función principal que tiene el riñón, pero no es la única. Algo muy importante que podemos encontrar aquí es el aparato yuxtaglomerular. Esa es una porción muy especializada del riñón que va a estar constituida por la arteriola eferente, la arteriola aferente. En el túbulo contorneado distal va a estar propiamente la mácula densa y por el mesangio. Entonces, lo que podemos ver aquí en rojito es lo que constituye el aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué es lo que hace el aparato yuxtaglomerular? El aparato yuxtaglomerular lo que hace es censar cambios en la presión en la arteriola aferente, es decir, si estamos teniendo una depresión de volumen porque hay poca cantidad de sodio y agua o así lo está censando el riñón por alguna causa, entonces se va a activar este aparato yuxtaglomerular para que a nivel del túbulo contorneado distal se reabsorba más agua y sodio. O sea, digamos que es un mecanismo que va a defendernos en contra de la deshidratación, pero más que de la deshidratación, son los cambios en la presión arterial. Por lo tanto, como estamos viendo aquí, al detectar que hay una baja de sodio, una baja de agua, porque ya sabemos que en el riñón sodio va con agua, o sea, si se está reabsorbiendo sodio, a fin de cuentas lo que reabsorbemos es agua, se va a activar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona para hacer cambios en la presión arterial. Entonces, vamos a ver aquí una pregunta respecto a lo que vimos. Lo que yo les pediría es que, pues, en el chat vayan poniendo ustedes las preguntas, las respuestas más bien que crea que sea, para que podamos ir avanzando en esto. No importa que ahorita ustedes, pues, no tengan todos los conocimientos, ese es el chiste, que vayamos entendiendo cómo vamos a responder las preguntas. Uno de los siguientes no forma parte del aparato yuxtaglomerular. ¿Cuál es?
la arteriola eferente, la mácula densa que se encuentra en el túbulo contorneado proximal o en el túbulo contorneado distal y el mesangio. Obviamente, pues ustedes ya se habrán dado cuenta que cuando hay dos respuestas que se parecen mucho, pero en algo se diferencian o que son contrarias, pues claro que ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, como ya vimos, es la tipo 2, como lo estamos poniendo bien, en el túbulo contorneado proximal, porque como aquí vimos, está en el túbulo contorneado distal. ¿Y por qué en el túbulo contorneado distal? Porque a pesar de que nosotros sabemos que en el túbulo contorneado proximal es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio y agua, donde hay mayor efecto por el sistema renina-angiotensina-aldosterona es en el túbulo contorneado distal. Entonces, así lo podemos recordar. Posteriormente, vamos a ver esta pregunta. La mayor parte de agua y de los solutos, ¿dónde se reabsorben? Asa de Henle, porción descendente y túbulo contorneado distal. Asa de Henle, porción ascendente y túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal para ambos o el túbulo colector y asa de Henle en la porción descendente. A ver si pueden poner sus respuestas, por favor. O sea, ¿dónde es donde se reabsorbe la mayor cantidad de agua y sodio que ahorita lo acabamos de mencionar? Pues claro, en el túbulo contorneado proximal para ambos. Sodio y agua se reabsorbe en mayor porcentaje en el túbulo proximal. El asa de Henle tiene una porción muy importante, pero no como en el túbulo contorneado proximal, que es donde se va a reabsorber la mayor cantidad de solutos, como ahorita vamos a ver, a excepción de algo, y ahorita lo vamos a especificar. Entonces, ¿dónde se reabsorbe la mayor cantidad de todo en el glomérulo? Es en el túbulo contorneado proximal. Y esta pregunta, que sí es esta pregunta un poquito más compleja. La eliminación urinaria diaria de sodio es menos de 10 a 25 en orina de 24 horas, 10 a 25 mil equivalentes en orina de 24 horas. Aquí la diferencia es que menciona sobre litros o nada más así nos dan las medidas o dependiente de la dieta. Aquí me pueden poner su respuesta, por favor. Bueno, es muy importante que nosotros sepamos que la absorción de sodio y su secreción va a estar en relación a todo lo que estamos ingiriendo. O sea, sí es verdad que hay unas concentraciones que pueden ser normales de sodio que van más o menos de 20 a 40 mil equivalentes en 24 horas. Y eso va a estar dependiendo de la función que tiene nuestro glomérulo. Pero lo más importante es que va a ser dependiente de la dieta, como vamos a ver. O sea, aquí la respuesta sí es engañosa porque pareciera, podemos irnos entre estas dos que se parecen, aquí ha de haber el error, pero la reabsorción de sodio y por tanto su eliminación urinaria va a estar en relación a lo que ingerimos. Por eso es que a veces cuando consumimos grandes cantidades de sodio y son pacientes que tienen diuréticos, va a haber mayor salida de sodio en la orina, porque como nosotros sabemos, los diuréticos son medicamentos que van a ser natriuréticos y por lo mismo van a generar pérdida de agua. Entonces, la respuesta es dependiente de la dieta, pero sí es verdad que hay concentraciones de sodio que pueden ser esperadas en la orina, que va a ir de 20 a 40 mil equivalentes en 24 horas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el túbulo contorneado proximal, como les digo, acá nosotros no nos vamos a estar viendo que los receptores apicales, los vasolaterales, las bombas, vamos a ver lo más importante. Entonces, el túbulo contorneado proximal reabsorbe todos los solutos a mayor cantidad, glucosa y aminoácidos, como están viendo ustedes ahí en el 100%, el bicarbonato en casi el 100%, en un 90%, y en 60% sodio, cloro, agua y fósforo. En los túbulos, en las porciones posteriores del túbulo, habrá ciertas concentraciones que obviamente también se van a reabsorber, pero nunca van a suplir al túbulo contorneado proximal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en el túbulo contorneado proximal no estamos reabsorbiendo adecuadamente lo que debe hacer, aunque después esté la asa de gel, el túbulo contorneado distal, no va a ser en las mismas concentraciones que el túbulo proximal y nunca vamos a poder igualarlo. Aquí lo estamos viendo, se reabsorbe todo menos yodo, sobre todo yodo y magnesio, que lo van a hacer en el asa del Henle acoplados a ese transportador tan importante que se encuentra en la porción gruesa ascendente. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar si no estamos reabsorbiendo a nivel proximal las cuestiones como deban ser? Una muy importante es algo que se llama glucosuria renal, que es más frecuente en los niños, puede ser congénita y adquirida, pero la característica de esta glucosuria renal, a diferencia de una diabetes en las que a veces podemos encontrar glucosa en la orina, que eso es algo anormal, o sea, no debemos encontrar glucosa en la orina, es que hay en estas patologías o en este caso, se encuentra glucosa en la orina
pero no hay alteraciones en la glucosa plasmática, o sea, no hay elevación de la glucosa plasmática, obviamente, pero tampoco va a haber hipoglucemias. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esto? Pues primero, corroborando que el paciente no es diabético, que no está consumiendo medicamentos que pueden favorecer esta alteración y que no tiene alteraciones en la glucosa plasmática. Sobre todo, pues en el caso de esto, esperaríamos hipoglucemia. Y este es un padecimiento benigno que no requiere tratamiento. Algo muy importante, que son ya propiamente una tubulopatía que puede deberse aquí, es la acidosis tubular renal proximal. Proximal, pues porque está sucediendo en el túbulo proximal, aunque se llama también de tipo 2, y esto solo es porque esta se descubrió después a la acidosis tubular renal tipo 1. Es por eso que son tipo 1 y tipo 2, pero el nombre correcto es acidosis tubular renal proximal. Esta, muy importante, y para que ustedes ya empiecen a hacer como que su cuadrito, es que esta es adquirida. Ustedes podrán ir viendo que en general todas las enfermedades, si diferenciamos congénitas y adquiridas, las enfermedades congénitas llegan a ser más graves que las adquiridas. Entonces, aquí es una diferencia con la acidosis tubular renal proximal y la distal. La proximal tiende a ser adquirida y por lo tanto tiende a ser menos grave, y pueden ser enfermedades que lesionen el túbulo contorneado proximal, como cuál el mieloma múltiple es la más importante y es preguntada. Y segundo, el consumo de tetraciclinas caducas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Si hay una pérdida del bicarbonato porque no se está reabsorbiendo como debería ser, pues va a haber la característica de estas acidosis tubulares renales es que va a haber acidosis metabólica e hipocalemia. ¿Por qué va a haber hipocalemia en estos casos? Porque se pierde bicarbonato, el bicarbonato va a ir con el sodio y se va a intercambiar sodio por potasio. Eso es muy importante que lo sepamos. En el riñón, si estamos reabsorbiendo algo, algo se va a secretar. O sea, no se puede reabsorber todo y en la orina va a salir sin ningún sustancia importante, como ya sea el bicarbonato, el sodio, el potasio o los hidrogeniones. Entonces, si estamos reabsorbiendo mayor cantidad de bicarbonato y por tanto de sodio, a nivel distal, es decir, en el túbulo contorneado distal, el riñón sensa, sabes que se está perdiendo mucho sodio, entonces yo, para evitar esas pérdidas excesivas de cationes y aniones, en este caso, vamos a dejar ir el potasio. Entonces aquí va a haber acidosis metabólica con hipocalemia. Hay fármacos que en este caso pues es un grupo de diuréticos que actualmente ya no se utilizan tanto con este fin por los efectos adversos que pueden llegar a tener, que van a inhibir la reabsorción de bicarbonato. Estos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y aquí se encuentra la acetosolamida. Este medicamento, que en un inicio se utilizaba con diurético porque genera pérdida o inhibe esa reabsorción del bicarbonato, pues lo podremos usar, como estamos viendo aquí, en la alcalosis metabólica grave. Pero es en casos muy específicos y en casos en el que el paciente va a estar muy cuidado. ¿Por qué? Porque el efecto grave que tiene este medicamento al inhibir la reabsorción de bicarbonato es que nos dé una acidosis metabólica, y acidosis metabólicas que no son fáciles de tratar. Entonces, por eso es que actualmente como diurético ya no tiene efecto. O sea, nosotros, yo creo que ustedes han visto, nunca vamos a dejar a un paciente que requerimos darle un diurético por la causa que sea, vamos a darle acetazolamida. No, la acetazolamida actualmente se utiliza para el glaucoma, eso lo podremos ver en oftalmología, pero en casos de alcalosis metabólica grave, y les diría que no es de primera instancia que vamos a dejar la acetazolamida, como veremos más adelante. Entonces, algo muy importante que ustedes deben saber es que cuando todo en la reabsorción en el túbulo proximal se daña, como ya dijimos, el túbulo proximal reabsorbe la mayor cantidad de solutos, y si en este nivel hay una disfunción total, va a producirse algo que se llama síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi puede ser congénito, pero lo más preguntado es el adquirido. Claro que es algo raro, tanto en la clínica como en el examen, que se pueda a lo mejor preguntar, pero sí saber que la mayor frecuencia es adquirida y va a ser otra vez, como decíamos, por paraproteinemias como un mieloma múltiple y fármacos. También aquí son las tetraciclinas. Entonces, al no haber una reabsorción completa de todos estos solutos, lo que va a generar es pérdida de ellos. ¿Y cuáles van a ser? La glucosa. Solo que nosotros no vamos a presentar hipoglucemia por esta pérdida de glucosa en el túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué?
porque ustedes ya sabrán que el metabolismo de la glucosa es muy complejo, no interviene solo el riñón, y claro que el riñón no es el más importante en el metabolismo de la glucosa. Entonces, que haya pérdida de glucosa o de cierta parte de glucosa en el túbulo proximal, en el riñón, en la orina, no nos va a generar hipoglucemia. El bicarbonato sí, porque sí, como ya lo vimos, puede dar acidosis metabólica porque el riñón es, digamos, el centro donde se controla gran parte del equilibrio ácido-base. El fósforo sí nos puede dar hipofosfatemia y los aminoácidos es muy importante que puede perder lo que se produce o lo que hay pérdida son pérdida de los aminoácidos esenciales, es decir, los que no se producen a nivel hepático. Es por eso que niños que tienen alteraciones a este nivel desde edades muy cortas, es por eso que tienen retraso en el crecimiento o tallas bajas, porque hay pérdida de aminoácidos que son esenciales para el crecimiento y que por más que el paciente los consuma en la dieta, pues nunca van a poder suplirse. En el sodio sí puede dar hiponatremia porque como ya vimos, se reabsorbe gran cantidad del sodio, el 60%, y aunque después se reabsorba cierta porción en el asa de Henle, no es tan importante como en el túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí va a entrar algo que son los síndromes perdedores de sal y en la clínica, ¿cómo los vamos a encontrar? ¿Qué es lo más importante? Pacientes que están con hipotensión porque tienen depresión de volumen y que tienen hiponatremia. Entonces, aquí esto solo es para que ustedes se acuerden. Vamos a explicar cómo vamos a diferenciar o cómo encontramos un Fanconi, cómo encontramos un Barter, un Gitelman y las nefritis tubulointersticiales. El Fanconi, ¿qué característica va a tener? Que va a haber pérdida de todos estos solutos en la orina, glucosa, bicarbonato, fósforo, los aminoácidos y que obviamente va a haber hiponatremia por ese síndrome perdedor de sal. Entonces, estos pacientes van a tener acidosis metabólica con hipocalemia, pérdida de glucosa en la orina, pero sin presentar hipoglucemia. Sus glucosas plasmáticas se encuentran en rangos normales y los pacientes, si son niños, pueden presentar talla baja por la pérdida de los aminoácidos esenciales. Entonces, a ver, esta ya la dijimos ahorita, a ver si me pueden poner la respuesta. ¿Cuál de los siguientes no se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal? ¿Ok? Magnesio y yodo, porque ya dijimos que es en el asa de Henle. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a ir al asa de Henle. El asa de Henle se encuentra, como veíamos en la imagen y como podemos ver aquí en la imagen inicial, se encuentra embebida en la médula. Es una horquilla, así va como una cuerdecita que va aquí y va a dividirse en dos porciones principales, en la descendente delgada y la gruesa ascendente. Aquí hay reabsorción de sodio, sí, ya lo mencionamos, pero es prácticamente la mitad de lo que sucede en el túbulo contorneado proximal. Es más o menos un 30%. ¿Qué importancia tiene el asa de Henle? Porque aquí se encuentra ese transportador tan importante, sodio, potasio y cloro. Nosotros si nos ponemos a leer en los libros de fisiología e incluso en el mismo manual, podemos encontrar esta gran función que tiene el asa de Henle, que es el mecanismo de contracorriente. ¿Qué objetivo tiene este mecanismo de contracorriente? Porque esto que vemos aquí no es importante para el examen que ustedes se lo aprendan, pero sí que el mecanismo contracorriente nos va a permitir reabsorber agua libre y permitir que en las porciones más distales del túbulo se haga la concentración correcta de la orina. Entonces, lo único que hay que saber del mecanismo multiplicador de contracorriente, que así se llama, es que nos va a permitir concentrar la orina de menos a más. ¿Qué importancia tiene aquí el asa de Henle? Que va a reabsorber agua a favor de un gradiente de concentración. Por eso es que va siendo el intersticio más concentrado a diferencia del túbulo. No va a gastar energía porque nada más utiliza esas diferencias de concentración. ¿Y qué es esto muy importante que debemos recordar? Es que en la descendente se reabsorbe agua libre y en la ascendente, donde se encuentra el transportador que ya mencionamos, obviamente se van a reabsorber los solutos. Entonces, con que nosotros recordemos el asa de Henle con esto, más que suficiente. Ahora, ¿qué medicamentos o qué defectos podemos encontrar en el asa de Henle? O sea, ¿qué defecto en su función podemos encontrar? Primero y muy importante, los diuréticos de asa, que todos los médicos a lo que nos dediquemos, pues estamos en contacto con este tipo de medicamentos. Entonces, el defecto principal, el diurético de asa. ¿Qué va a hacer el diurético de asa? Va a tapar, va a bloquear, va a impedir la función de este transportador del sodio, potasio 2 cloro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Si lo estamos bloqueando, no se va a reabsorber sodio, no se va a reabsorber potasio y no se va a reabsorber cloro. Lo que eso nos va a generar es una depresión de volumen y que haya hipocalemia o tendencia a disminuir el potasio. Entonces, lo podemos utilizar en estas situaciones, por ejemplo, un paciente que se encuentra sobrecargado con insuficiencia cardíaca, con una depresión, con una más bien mala distribución de los líquidos, pero que está sobrecargado, podremos darles diuréticos de asa. Entonces, ¿cuáles son los diuréticos de asa? Furosemide, bumetanida y torasemide. En nuestro país, ¿cuáles tenemos? Pues todos sabemos que el furosemide, bumetanida, que el nombre comercial es Mixil, también lo hay, pero digamos que en la seguridad pública de nuestro país no. Entonces, lo que nosotros más usamos es el furosemide. Muy importante que ustedes sepan que, como ya mencionaba, en el riñón, si algo se reabsorbe, algo se tiene que secretar. Si algo le dejamos al riñón, algo tiene que dejar ir. Entonces, muy importante saber que los diuréticos de asa tienen la función de que a más reabsorción de sodio se va a excretar más calcio. Esto es porque en los transportadores a nivel proximal se reabsorbe el sodio y a nivel distal en el túbulo contorneado distal, entonces al censar que hay menos cantidad de sodio para poder excretar, va a decir, ¿sabes qué? Entonces lo que vamos a dejar ir es el calcio. ¿Qué importancia tiene esto para la clínica? Que si nosotros tenemos un caso clínico de un paciente con hipercalcemia, hipercalcemia maligna o hipercalcemia de diferentes etiologías que podemos encontrar, está indicado dar diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque va a permitir la salida de calcio en la orina. ¿En qué casos no será conveniente que nosotros demos estos tipos de diuréticos? En pacientes que, por ejemplo, tienen litiasis cálcica, porque si nosotros permitimos que haya más calcio en la orina, pues claro que podemos hacer un campo o un caldo fértil para que haya más formación de litos. Y en las mujeres posmenopáusicas, no es que como tal no podamos utilizarlo, sí lo podemos utilizar, pero digamos que si podemos, elegiremos otros diuréticos para evitar que haya más pérdida de calcio, que sabemos que se encuentran por factores hormonales en estos casos. Esto más bien de las mujeres posmenopáusicas pudiera ser para, en caso clínico, pero en la vida real no tanto, por eso vamos a evitar darle el diurético. Tendremos que tener más consideraciones respecto a esto, ¿no? Pero sí es verdad que el diurético que vamos a elegir en un paciente que tiene hipercalcemia es el diurético de asa. No le vamos a dar, por ejemplo, un tiacídico y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un paciente que está tomando diuréticos de asa? Hay natriuresis, por lo tanto hay depresión de volúmenes, por eso como van a tener su efecto de salida de líquido y tienen tendencia a la alcalosis metabólica con hipocalemia, lo mismo que los diuréticos tiacídicos. Entonces, los diuréticos en general nos van a dar tendencia a alcalosis metabólica con hipocalemia, a excepción de aquellos que nos dan hipercalemia, que los veremos más adelante. Muy importante es que como hay un defecto proximal, ya mencionábamos que va a haber la hipercalciuria, o sea, va a haber pérdida de calcio en la orina, entonces lo podemos dejar en casos de hipercalcemia aguda. ¿Por qué va a realizar todo esto? Porque impide el mecanismo contracorriente y va a bloquear a ese transportador que se encuentra en la rama descendente de la porción o del túbulo en el asa de Henle. Entonces, esto es si nosotros estamos dando un medicamento, pero hay que saber que hay una alteración a este nivel que no va a ser por consumo de medicamentos, sino es una alteración congénita porque este intercambiador por sí solo se encuentra funcionando de menos, o sea, se encuentra hipofuncionante y este se llama síndrome de Bartter. ¿Qué es importante de que sabemos del síndrome de Bartter? Porque si estudiamos más vamos a ver que hay subtipos y que se asocian con otras cuestiones, pero para el examen lo que tenemos que saber es que se comporta como un consumo de diuréticos de asa. Lo mismo que vimos adelante es aquí. La diferencia es que en el diurético de asa nosotros los estamos consumiendo, es un consumo exógeno, y en el síndrome de Bartter es una alteración congénita y el intercambiador se encuentra funcionando de menos. Entonces, clínicamente se van a comportar igual. ¿Cómo vamos a poder diferenciar un síndrome de Bartter con una alteración de un consumo de diuréticos? Pues claro que en el examen, porque nos van a dar las pistas, ¿no? Por ejemplo, es un paciente joven, un niño, o por ejemplo, muchas veces vienen los casos de estos, de mujeres jóvenes que tienen bajas de pesos importantes y quieren enfocar el caso a pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de anorexia y consumen por alteraciones asociadas a algunos medicamentos como diuréticos o como laxantes.
Entonces ahí es un caso clínico que a veces nos puedan poner, pero para que nosotros podamos hacer bien la diferenciación, en el examen, pues claro, nos dan pistas, pero a veces las pistas no son suficientes, es hacer medición de diuréticos en la orina para ver si la persona o el paciente los está consumiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemide incumple la dieta y come más sal de la prescrita, ¿cuál es el resultado? Aquí yo primero les diría, hay que recordar lo que ya mencionamos. Si el riñón está reabsorbiendo más sal, por ejemplo, debe tirar más algo porque debe cambiar por algo. Lo mismo que si está reabsorbiendo más sal, pues va a dejar perder algo. Entonces, eso es como que ustedes primero lo sepan y a ver qué respuesta es la que ustedes dirían. Mayor hipercalemia, mayor hipocalemia, hipernatremia o hiponatremia. Entonces, la respuesta es mayor hipocalemia, por lo que estamos viendo aquí. Los diuréticos ya sabemos qué transportador bloquean. Ahorita vamos a hablar cuál bloquean los tiacídicos. Entonces, al estar consumiendo ese tipo de medicamentos, se bloquea la actividad del canal de sodio-potasio, que es dependiente de aldosterona. Eso va a ser en el túbulo contorneado distal. Ahorita lo vamos a explicar. Y lo que va a generar es, estamos reabsorbiendo más sodio, porque a fin de cuentas ese sodio lo vamos a eliminar en la orina. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar más potasio. Entonces, habrá hipocalemia. Hay que recordar lo que ya mencionamos que van a generar los diuréticos en general. Cuando hablamos de diuréticos, se mencionan los de asa y los tiacídicos. Y ya entran otros diuréticos que ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, los ahorradores de potasio. Pero los diuréticos ya lo habíamos mencionado anteriormente en una diapositiva, que nos van a generar alcalosis metabólica con hipocalemia. Entonces ahí podremos encontrar la respuesta. Si el paciente está consumiendo cantidades excesivas de sodio, ya dijimos que se va a reabsorber más sodio porque la salida en la orina va a ser dependiente de la orina, de la dieta, perdón, y va a generarse más hipocalemia. ¿Ok? Entonces ahora vámonos al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal tiene varios transportadores, como lo podemos ver aquí. O sea, en esta parte podemos ver que el túbulo contorneado distal ya se encuentra a nivel de la corteza, a diferencia del asa de Henle que se encuentra, como ya dijimos, infundido o se encuentra embebido en la médula. Entonces, el túbulo contorneado distal tiene varios transportadores, pero el que ustedes deben recordar es un intercambiador de sodio-calcio. ¿Qué quiere decir esto? Y esto nos va a dar la diferencia con los diuréticos de asa, es la reabsorción, va a generar reabsorción de sodio, pero va a eliminar calcio por arrastre. Entonces, este es el transportador, esta es la función normal de este transportador. Reabsorbe sodio y va a eliminar calcio por arrastre, que lo va a hacer conjunto con el cloro. Entonces, ¿qué defectos podemos encontrar en ese transportador? Primero, el consumo. Así como decíamos los diuréticos de asa, vamos a tener el defecto de consumo de los tiacídicos. Estos van a bloquear al transportador, a este mismo transportador que estamos diciendo, de sodio y calcio. Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar clínicamente? Va a dar natriuresis, pero se va a reabsorber más cantidad de calcio, pero no va a generar hipercalcemia. No va a generar hipercalcemia, pero sí va a generar hipocalciuria. ¿Por qué no va a generar hipercalcemia? Porque en el metabolismo del calcio y el fósforo no solo interviene el riñón, sí es muy importante el riñón, pero intervienen glándulas muy importantes como la paratiroides por la hormona, la paratormona. O sea, esas glándulas y esa hormona van a regular gran parte del metabolismo del calcio y fósforo. También, por ejemplo, la calcitonina. Entonces, no es suficiente con que nosotros estemos perdiendo menos calcio en la orina para generar hipercalcemia. Pero sí es muy importante saber que los diuréticos tiacídicos o las afecciones a nivel de este transportador nos van a generar hipocalciuria. Entonces, ¿qué diferencia o qué importancia van a tener en la clínica a diferencia de los diuréticos de asa? Es que si un diurético nos está favoreciendo que haya menos salida de calcio en la orina, lo podremos dar en las mujeres con osteoporosis porque va a haber menos pérdida de calcio. En las mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas o mujeres o casos clínicos de pacientes con osteoporosis y, por ejemplo, muy importante en la litiasis renal cálcica. ¿Por qué? Porque al encontrar menos concentración de calcio en la orina, pues claro que el paciente va a generar menos campo o menos cultivo, por así decirlo, para formar los litos de calcio.
Entonces, en este caso sí los podemos dar en pacientes que tienen litiasis cálcica, pero ¿en qué casos no lo vamos a dar? Como ya lo mencionábamos anteriormente, en un caso clínico que haya de hipercalcemia. Si nos dicen un paciente con hipercalcemia, ¿qué tratamiento daríamos? Pues lo primero es hidratación y posteriormente forzar la salida de calcio con los diuréticos de asa. No vamos a dar diuréticos tiacídicos porque en cambio nos van a generar pérdida de calcio en la orina, pero no nos van a generar cambios en el calcio sérico. Y lo que sí nos pueden generar es beneficio en aquellos pacientes que tienen litiasis renal cálcica. Entonces, ese es el defecto que nosotros podemos encontrar por dar un fármaco con este tipo de alteración, en este tipo de transportador. Pero hay una alteración congénita, que es el Gitelman. El Gitelman vamos a encontrarlo igual que en el Barter, como ya dijimos, una alcalosis metabólica con hipocalemia y con natriuresis. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los diuréticos de Barter, los diuréticos de ASA y los diuréticos tiacídicos? Esto que estamos viendo aquí y es muy importante. La pérdida de calcio o las concentraciones de calcio en la orina. En el Barter, ¿cómo va a estar el calcio en la orina? Pues va a estar alto porque nos va a generar pérdida de calcio en la orina. Y en cambio, en el Gitelman y en los diuréticos tiacídicos habrá hipocalciuria. Entonces, eso es como vamos a diferenciar nosotros. Si un paciente queremos saber si está consumiendo diurético de asa o tiacídico, medir el calcio en la orina. En el diurético de asa estará aumentado y en el diurético tiacídico estará disminuido. Y así es como vamos a diferenciar el Barter y el Gitelman. Entonces, aquí vamos a ver este caso clínico. El paciente joven que tiene hipotensión, ortostatismo, o sea, se parea y se está mareando y tiene alcalosis metabólica con hipocalemia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferenciación de algo congénito en un paciente niño o joven? Primero será Barter o Gitelman. ¿Cómo lo vamos a hacer? Midiendo calcio en la orina. El Barter nos generará hipercalciuria, que es lo mismo que los diuréticos de asa, por eso lo vamos a dar en una hipercalcemia, y en el Gitelman o en el consumo de diuréticos tiacídicos habrá hipocalciuria. O sea, las concentraciones de calcio en la orina estarán disminuidas y por eso lo podemos dar en pacientes con litiasis cálcica. ¿Cómo vamos a hacer la diferenciación de un Barter o Gitelman? Por decir, de un Barter y de un diurético de asa, ya lo dijimos, midiendo las concentraciones de diurético en la orina. Pero para diferenciar diuréticos de asa y tiacídicos son con las concentraciones de calcio en la orina. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede decir. Y aquí dice, ¿cuál es el efecto cuando se dan en diabetes insípida nefrogénica? Ahorita lo vamos a ver, que eso lo vamos a ver ahorita en el túbulo colector. Pero como tal, para que nosotros demos así el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica, no es dar un diurético de asa o tiacídico. O sea, el tratamiento etiológico no va a ser. Pero sí es muy importante esta pregunta, pero ahorita la vamos a ver en el túbulo colector, que es donde sucede la diabetes insípida o el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿A alguien le quedó alguna duda de cómo vamos a diferenciar el consumo de diuréticos tiacídicos y de los diuréticos de asa? O sea, esos dos grupos de diuréticos nos van a dar alcalosis metabólica con hipocalemia. La diferencia son las concentraciones de calcio en la orina. El calcio en los diuréticos de asa va a estar aumentado y por eso los podemos utilizar en la hipercalcemia. Y en los consumo de diuréticos tiacídicos, el calcio en la orina está disminuido y lo podemos usar en la litiasis cálcica. ¿Se pueden medir los niveles de calcio sérico para diferenciarlos? No, por lo que ya mencionamos. El calcio tiene un metabolismo muy complejo y el calcio puede estar normal, puede estar aumentado, puede estar disminuido por otras cuestiones, porque en el calcio, a similitud como lo mencionaba en la glucosuria renal con la glucosa, en el calcio y en la glucosa intervienen muchísimas más hormonas, ¿no? Por ejemplo, en el calcio ya mencionábamos la paratormona, la calcitonina, todo el metabolismo del calcio y fósforo que es muy, muy complejo. El riñón interviene, pero por ejemplo también interviene la vitamina D. Entonces, ahorita vamos a hablar algo de eso, pero no, el calcio sérico está, no nos interesa cómo está, puede estar normal, igual, normal, alto o bajo. Lo que es el calcio en la orina, ¿ok? Ahora vamos a seguir. Entonces, en la parte más distal de este tubo, aquí es muy importante porque entra el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la parte más distal de esta porción del túbulo está el intercambiador de sodio-potasio. ¿Qué va a hacer este intercambiador en la normalidad? Reabsorbe sodio
Como sabemos, el sodio jala cloro, el cloruro de sodio, y jala agua. Entonces va a reabsorber sodio, va a reabsorber cloro de forma pasiva porque lo hace por arrastre con el sodio y hay un intercambio de sodio por calcio, como ya mencionábamos. Pero aquí hay unas células muy importantes que son las células principales. Estas células principales se preguntaron hace 2 años en el examen nacional, en el ENAR. Entonces, esas células principales, ¿qué función tienen? Van a reabsorber sodio y van a eliminar potasio. ¿Y cuál va a ser el estímulo para que esas células principales se abran? La aldosterona. Entonces, es por eso que la aldosterona genera cambios en la presión arterial, porque va a reabsorber sodio y va a generar hipocalemia por la eliminación de potasio. ¿Cómo lo va a hacer? A través de esas células principales. Entonces, aquí podemos ver qué alteraciones podemos encontrar a nivel de este intercambiador. Cuando el intercambiador de sodio-potasio está funcionando de forma exagerada, hay 3 patologías importantes. La primera, el hiperaldosteronismo, o sea, un exceso de aldosterona. ¿Por qué puede ser? Eso lo complementaremos también en endocrinología, pero es muy importante saber a función del riñón cuando hay una estenosis de la arteria renal. Cuando hay una estenosis de la arteria renal, hay una hipoperfusión, no es una hipoperfusión verdadera, o sea, no quiere decir que nos falte volumen sanguíneo, sino que al estar ocluido, pues entonces el riñón va a sensar que hay menor cantidad de sodio y de agua. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro riñón? Ya dijimos, cuando el riñón siente que hay disminución de sodio y agua, se activa la comunicación túbulo-glomerular en la mácula densa y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué tienen los pacientes clínicamente? Hipertensión de difícil control. Y segundo, los tumores que producen renina. O sea, están produciendo directamente el estímulo. La renina, el sistema renina-angiotensina, y la renina lo que nos va a generar es producir la aldosterona. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Hipertensión muy importante, alcalosis metabólica e hipocalemia a similitud a lo que vemos en los diuréticos de ASA. La diferencia, o en los diuréticos en general, es que si ustedes ya van viendo, aquí va a haber hipertensión. Entonces, si nos están dando un caso clínico de un paciente que está con hipotensión, vómito, como en el anterior, pero tiene alcalosis metabólica con hipocalemia, entonces no podemos decir nosotros que es un hiperaldosteronismo, ¿no? Porque el exceso de aldosterona nos va a generar hipertensión. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Primero, es una alteración congénita. El síndrome de Lidl es un síndrome en el que este intercambiador está hiperfuncionante. Entonces, aquí no es que haya exceso de cantidad de aldosterona. La aldosterona puede estar normal o baja. No nos, o sea, el nivel de aldosterona no nos afecta. El problema es que este intercambiador por sí solo está reabsorbiendo gran cantidad de sodio y está perdiendo el potasio, ¿no? O sea, porque está abierta esa puerta sola. Después, para los defectos de acción de disminución de la función, tenemos obviamente el hipoaldosteronismo, es decir, que este intercambiador esté funcionando de menos. Aquí entra otra vez lo que veremos en endocrinología, una insuficiencia suprarrenal crónica que tiene el nombre de enfermedad de Addison. Entonces, este intercambiador está funcionando de menos y lo que vamos a encontrar es lo contrario, hipotensión con acidosis metabólica con hipercalemia. Ustedes deberán recordar que solo hay 3 cuestiones que nos pueden dar acidosis metabólica con hipocalemia. Eso es importante que ustedes la sepan. Ya mencionamos una. Una es la acidosis tubular renal tipo 1, la tipo 2, que es la proximal, y el diarreas o el consumo de laxantes. Son las únicas cuestiones que nos pueden dar acidosis metabólica con hipocalemia. En la mayoría de ocasiones, la acidosis metabólica se encuentra con hipercalemia. Por ejemplo, como en estos casos que estamos viendo aquí, en un hipoaldosteronismo. Pero podemos ver otro defecto de acción en este transportador, es el uso de los diuréticos ahorradores de potasio. Si ustedes ya saben, los diuréticos ahorradores de potasio, como su nombre los dice, nos pueden dar hipercalemias, por eso que hay que tener muchísimo cuidado con ellos y nos generarán acidosis metabólica con hipercalemia. Entonces, ustedes para que ahorita ya empiecen a hacer como que sus tablitas de lo que es importante entender, pero hay que aprendernos muchas cosas, es pues en los diuréticos de ASA y en los diuréticos tiacídicos, ¿qué es lo que vamos a encontrar clínicamente? Pues ya lo dijimos, ¿no? Una alcalosis metabólica con hipocalemia. Los diuréticos ahorradores de potasio, ¿qué es lo que nos van a dar? Acidosis metabólica con hipercalemia.
porque su nombre nos los está diciendo. Y aquí me preguntan, a ver, vamos a ver, dice, ¿qué es lo que nos puede dar acidosis metabólica con hipocalemia? Son tres cosas que nos pueden dar acidosis metabólica con hipocalemia. Acidosis tubular renal proximal, acidosis tubular renal distal, es decir, la 2 y la 1, y el consumo de laxantes o la diarrea. O sea, a fin de cuentas es la diarrea. Porque la acidosis metabólica, o sea, en todas las demás situaciones se va a encontrar con hipercalemia, como cual, por ejemplo, el consumo de diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ok? ¿De eso alguien le tenga alguna duda que quiera que repitamos? O sea, para que ustedes ya vayan encontrando, si nos ponen un caso clínico de que el paciente tiene alcalosis metabólica con hipocalemia, ¿qué diurético estará consumiendo? No vamos a poner, obviamente, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Porque pues ya sabemos tan solo que ellos nos dan hipercalemia y que la hipercalemia va con acidosis metabólica, salvo esas tres excepciones que mencionamos. Si tiene alguien alguna duda o quiere que repitamos algo, me lo comenta, por favor. ¿Qué defecto congénito podemos encontrar? Defecto congénito o adquirido, porque generalmente es adquirido, que va a generar una acidosis metabólica con hipercalemia y que yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, es la acidosis tubular renal tipo 4, que es un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Este es un caso clínico que es frecuente que se llegue a preguntar. Son pacientes diabéticos que tienen hipercalemia y acidosis metabólica, pero que no va con creatininas ya, digamos, creatininas muy elevadas en los casos en el que el paciente ya lo tengamos que dializar. Claro que si tenemos un paciente con creatininas, no sé, de 5, 6, 7, 8, 10, pues claro que ya nos imaginamos que va a llegar con acidosis metabólica, con hipercalemia y que esa es una indicación de terapia de reemplazo renal. Pero en este caso, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta? Un paciente diabético que incluso nos pueden decir, ha estado bien controlado en las últimas consultas, tiene creatinina a lo mejor de 1, 1.5, no pasa de 2, pero destaca que tiene acidosis metabólica con hipercalemia. Entonces, esto es una acidosis tubular renal. ¿Y por qué sucede esto? Porque el exceso de glucosa va a generar un daño en la mácula densa. No solo el exceso de glucosa, también puede ser la hiperuricemia, pero lo más frecuentemente preguntado y encontrado en la clínica es la diabetes. Entonces, este genera daño en la mácula densa, como ya vimos, ahí entra la función del sistema renina-angiotensina y nos va a generar una acidosis metabólica con hipercalemia. Entonces, de lo que hemos mencionado, ¿qué cosa nos puede dar acidosis metabólica con hipercalemia? A ver, pónganme por favor. ¿Qué cosa da acidosis metabólica con hipercalemia? Pues el consumo de los diuréticos ahorradores de potasio y la acidosis tubular renal tipo 4. Acidosis metabólica con hipercalemia no es diarrea. Acidosis metabólica con hipocalemia sí puede ser la diarrea. Entonces, acidosis metabólica con hipercalemia, diuréticos ahorradores de potasio y el daño que se genera en la acidosis tubular renal tipo 4. Acidosis metabólica con hipocalemia, acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2 y la diarrea o el consumo de laxantes, que a fin de cuentas pues es una diarrea. Entonces aquí están los diuréticos ahorradores de potasio, estamos en el túbulo colector cortical en las porciones más distales, lo que nos va a generar es una función alterada o hipofunción del intercambiador de sodio y potasio y lo que va a generar es un bloqueo, o sea, estos diuréticos ahorradores de potasio se dividen en dos grandes tipos. En aquellos que bloquean los receptores de aldosterona, aquí encontramos la espironolactona y la eplerenona. ¿Qué diferencias tienen entre una y la otra? Que la espironolactona, sus bloqueadores o su bloqueo de transportadores es menos específico. Entonces puede dar ginecomastia. La eplerenona no da ginecomastia, pero la diferencia, pues claro, es el acceso que tenemos a ellos. Lo que nosotros tenemos más al alcance en nuestro medio, pues es la espironolactona. A nivel de función es lo mismo, a nivel de función me refiero de sodio y potasio, pero la diferencia es la ginecomastia. Entonces, si hay un caso clínico de un paciente que está consumiendo y que tiene ginecomastia y que nos dicen que está consumiendo espironolactona, lo primero es suspender la espironolactona. Segundo, hay unos diuréticos de este tipo que inhiben directamente la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. O sea, no van a actuar a nivel de la aldosterona, sino van a actuar a nivel de este intercambiador.
Y como ya mencionamos, hay una enfermedad en la que el intercambiador está por sí solo deficiente, está defectuoso, y ese es el síndrome de Lidl. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un síndrome de Lidl, no sirve que le demos espironolactona porque vamos a bloquear la aldosterona. Y si ustedes ya pusieron atención, mencionamos que en el síndrome de Lidl, la aldosterona no es el problema. La aldosterona puede estar normal, disminuida, aumentada por otras causas, pero no es el problema, sino que es este intercambiador. Entonces tendremos que dar un diurético que vaya directamente a bloquear la función del intercambiador. ¿Cuáles van a ser? Amiloride y triamtereno. Entonces, otra vez, en un caso de un paciente que tiene síndrome de Lidl, ¿qué diurético vamos a dar? Pues amiloride, ¿no? O triamtereno. Está contraindicado o no nos va a dar ningún beneficio dar espironolactona. Y de hecho nos puede agravar el cuadro clínico, ¿ok? Entonces, ahora ya vamos a pasar al túbulo colector cortical, a las porciones más finales. ¿Qué función tiene el túbulo colector cortical? Va a generar ya por último la concentración final de la orina. Es de las funciones más importantes que tiene. Va a mantener la electroneutralidad. Aquí lo que se va a hacer es reabsorber potasio e eliminar hidrogeniones. Como ustedes están viendo, hasta aquí empezamos a mencionar los hidrogeniones. Aquí, a más reabsorción de potasio, se elimina más hidrogenión. En la dieta, nosotros de lo que consumimos, se reabsorbe el 25% de lo que llega. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consumimos, por así verlo, 4 moléculas de potasio, una se va a reabsorber, el resto se van a dejar ir y por tanto vamos a estar reabsorbiendo una molécula de potasio, pero también eliminando un hidrogenión por los cambios que ya decíamos. Algo se reabsorbe, pero algo se deja ir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar o qué alteración? Un intercambiador hipofuncionante va a ser la acidosis tubular renal tipo 1. Esta, como ya mencionamos, a diferencia de la distal, es congénita o tiende a ser congénita en la mayoría de ocasiones, entonces tiende a ser más grave. Lo que nos va a generar, como ya mencionamos, es acidosis metabólica con hipocalemia, acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, diarrea o consumo de laxantes. Entonces, ¿qué diferencia vamos a encontrar también aquí con la acidosis tubular renal tipo 2? Que en esta acidosis tubular renal podremos encontrar litiasis cálcica y nefrocalcinosis. ¿Por qué? La explicación es que en la acidosis tubular renal proximal, como hay un defecto proximal, también va a haber pérdida de citrato. Y si ustedes saben, cuando estudiamos litiasis renal, veremos que el citrato es un factor protector para la litiasis cálcica. ¿Por qué? Porque llega, se une al calcio y evita que se formen los litos. Entonces, en esta acidosis tubular renal, como es una distal, no hay defecto proximal, no hay pérdida de ese citrato, y entonces, pues si ese calcio que se está perdiendo en la orina genera litiasis cálcica y nefrocalcinosis. Entonces, en todas las acidosis metabólicas persistentes, siempre va a haber pérdida de calcio en la orina. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, en el metabolismo del ácido base hay ciertos mecanismos que tratan de equilibrar el estado ácido-base, pero de una forma poco eficiente. Los principales para equilibrar el equilibrio, o más bien mantener ese equilibrio ácido-base, es el riñón y el pulmón, pero secundarios van a ser el calcio, los fosfatos y las proteínas, pero no son suficientes, o sea, son, digamos, inadecuados para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, el exceso de acidosis metabólica de forma crónica, como en las acidosis tubulares renales, nos va a generar pérdida de calcio en las dos, en la acidosis tipo 1 y la tipo 2. La diferencia, como ya mencioné, es que en la proximal, aparte de calcio, se pierde citrato. Entonces va a funcionar como, digamos, como quelante para evitar que el calcio forme litos. Pero en la acidosis tubular renal distal no va a haber esto y entonces va a haber nefrocalcinosis, como podemos ver en esta imagen, pues todo el riñón ya calcificado y seguramente con la función ya perdida. Entonces, aquí para que ustedes hagan su cuadrito de diferenciación de cómo vamos a hacer la diferenciación de la acidosis tubular renal tipo 1 y la tipo 2, primero, las dos nos van a dar acidosis metabólica con hipocalemia, eso ya lo dejamos claro. En la distal tiende a ser congénita, da acidosis más grave. No va a corregir cuando nosotros damos ácidos. ¿Por qué? Porque en la proximal tenemos la diferencia de que está el error a nivel proximal, en el túbulo contorneado proximal, pero a nivel distal está íntegro. Entonces sí va a haber cierta forma de que el riñón
pueda corregir esas cargas ácidas, porque a nivel distal tiene cómo corregirlo. Pero en el caso de las proximales, podemos encontrar esta situación en la que hay esa corrección, pero en la distal ya no, porque ya no hay otra porción del túbulo que vaya a poder reabsorber esa cantidad de ácido que no se pudo realizar en la parte proximal. ¿Cómo es lo que yo recomiendo para que ustedes se acuerden? Que la distal es congénita y que lo congénito siempre es más grave. Entonces, para que ustedes así más fácil se acuerden. Y en la proximal, que es adquirida, lo adquirido tiende a ser menos grave, entonces la acidosis va a ser mucho menos grave. Pero, ¿qué otra diferencia podemos encontrar? La acidosis metabólica con hipocalemia, otra vez lo vemos aquí, la distal es más grave, la proximal es adquirida y es menos grave. Y en la acidosis tubular renal distal encontraremos nefrocalcinosis. En la proximal, a pesar de que hay hipercalcemia, no hay litiasis o no hay nefrocalcinosis por esa pérdida de citrato. ¿Ok? Entonces, otra vez, en la acidosis metabólica con hipocalemia, en la proximal hay pérdida de calcio, pero no hay litiasis, como lo estamos viendo aquí, y es menos grave. Y en la distal hay acidosis metabólica con hipocalemia, con nefrocalcinosis, y como ya mencionamos, al ser congénita es más grave. Yo digo, o sea, yo lo que les sugiero es que prácticamente de esto hagamos el resumen y en un renglón, acidosis metabólica con hipocalemia, y nos centremos ya si estamos en la proximal o en la distal, si son congénitas, si son más graves, y el calcio. ¿De eso alguien tiene alguna duda o algo que quiera que repitamos? ¿Alguna duda de cómo diferenciamos una tipo 1 de la tipo 2? ¿Alguien tiene duda? Ok. Bueno, hay otra acidosis tubular renal, pero esta es mucho menos frecuente y no es preguntada, es la tipo 3, en la que hay una suma de 1 y 2. Y este es muy raro porque ¿qué pasar? O sea, digamos que doble desgracia para el paciente. Nace con tipo 1 y desarrolla la tipo 2, que es la adquirida. Entonces nos dicen que repitamos la tipo 2. Aquí tenemos, entonces, la acidosis tubular proximal y la tipo distal. Las dos nos van a dar acidosis metabólica con hipocalemia. De ahí partimos, ¿no? De ahí vamos a partir, las dos nos dan acidosis metabólica con hipocalemia. La distal tiende a ser congénita y es más grave. Aparte de eso, vamos a encontrar que hay nefrocalcinosis y en la acidosis tubular renal proximal es adquirida, tiende a ser menos grave y vamos a presentar o sea, vamos a tener los pacientes con hipocitraturia, entonces el calcio va a estar normal, no hay hipercalciuria, ¿ok? Ya les decía yo que 1 y 2 nada más es la diferenciación en la que se fueron encontrando. Pues obviamente la 1 fue primero y la 2 después, pero no es nada más que eso. El nombre adecuado debe ser proximal y distal, ¿ok? Entonces, nada más para que en 2 renglones resumamos esto. Y el túbulo colector, que aquí entra lo que nos preguntaba el doctor previamente, de la hormona antidiurética, la vasopresina, el síndrome de secreción inadecuada de ADH y la diabetes insípida. Entonces, en el túbulo colector, ustedes tienen que recordar que hay algo que se llama acuaporinas. Las acuaporinas son unas puertas que se van a abrir y que van a permitir la reabsorción de agua libre. Por tanto, aquí vamos a terminar con la concentración de la orina. Entonces, esto a lo mejor si ustedes ya vieron endocrinología o si no, lo vamos a repasar, qué es lo que podemos encontrar aquí. ¿Cuál es cierta en relación a la hormona antidiurética? La hormona antidiurética lo que va a hacer, como su nombre lo está diciendo, va a ir y va a abrir, o más bien va a cerrar estas puertas para evitar que se reabsorba o se pierda agua libre. Entonces, la hormona antidiurética, como su nombre nos lo dice, va a detectar que hay necesidad de agua en el organismo, cierra las acuaporinas y va a evitar que nosotros orinemos. Entonces dice, la ADH favorece la reabsorción activa de agua en el asa de Henle. Ya sabemos que no es en el asa de Henle. La presencia de ADH permite la reabsorción de agua libre diluyendo la orina o la presencia de ADH concentra la orina al disminuir la filtración glomerular. Pues nada tiene que ver con la filtración glomerular porque no estamos hablando de glomérulo. Y luego dice, la presencia de esta hormona aumenta la permeabilidad al agua del túbulo colector concentrando la orina. Como dijimos, aquí podemos ver que la 2 y la 4 se parecen. Entonces, en una debe haber la respuesta correcta. ¿Cuál es la cierta?
muy importante que, como ya dijimos, su nombre nos los está diciendo, la antidiurética no diluye la orina, porque estamos antidiurética, pues no estamos orinando, entonces va a concentrar la orina. ¿Sí queda claro eso por qué? O sea, porque nosotros lo que hacemos es, el cuerpo dice, por ejemplo, tengo sed, me hace falta agua. Se libera la hormona antidiurética, entonces las acuaporinas se cierran para evitar que se pierda agua libre. Entonces, adentro, o sea, a nivel plasmático, nos quedamos con agua libre y nos puede generar hiponatremia. ¿Por qué? Porque es una hiponatremia dilucional. Hay sodio, cierta cantidad de sodio, el sodio normal, pero disuelto en mucha agua. O sea, nos quedamos con agua libre. Y como su nombre lo dice, es antidiurética. Entonces, lo que va a hacer es perder menos agua libre. Entonces, vamos a perder la uresis, o sea, los pacientes van a tener volúmenes disminuidos, a diferencia de la diabetes insípida, que entonces en la diabetes insípida hay poliuria y es el abordaje de la poliuria que se hace en endocrinología. Alguien, porque varios pusieron la 2, pero alguien sí, o sea, alguien tiene alguna duda de por qué es la 4. O sea, nos quedamos en el organismo con sodio, la misma cantidad de sodio, pero disuelto en gran cantidad de agua. Y a nivel de la orina, entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Me hace falta agua. La persona, el paciente no puede tomar sed, entonces quédate con toda el agua libre y disminuye los volúmenes urinarios. Entonces es concentra la orina y de hecho digamos, sin tanta fisiopatología, pues nada más es lógico. La antidiurética, no estoy orinando, pues me va a concentrar la orina, ¿no? Porque hay poco volumen de orina. ¿Qué exceso que encontramos? Exceso de la hormona antidiurética. Este es muy importante y es muy preguntado en endocrinología, pero claro que tiene que ver en relación también con nefrología. La secreción de hormona antidiurética o de ADH o de vasopresina. Entonces, ¿cómo lo podemos recordar? Si ADH, pues sí hay hormona antidiurética, hay un exceso, a diferencia de la diabetes insípida. ¿Cuál es lo característico en los casos clínicos que viene? Un paciente que tiene una lesión del sistema nervioso central, que está posoperado de un tumor o posoperado de algo y por la anestesia genera la liberación de la hormona antidiurética. Eso es muy, muy preguntado y vamos a ver casos clínicos posteriores. El paciente se operó de algo, y empezó con disminución de los volúmenes urinarios o con hiponatremia, porque, ojo ahí, es el abordaje de la hiponatremia. Entonces, ¿qué es lo que va a generarse? Más acuaporinas y hay más reabsorción de agua libre. Entonces, tenemos la misma cantidad de sodio, los 135, 136 que tenemos a nivel plasmático, pero disueltos en gran cantidad de agua libre. ¿Qué medicamentos se utilizan para contrarrestar esto? Pues son los baptanes. A diferencia de lo que mencionábamos antes, no son como tal los diuréticos tiacídicos que van a ir en contra de esto, pero sí son los baptanes. ¿Qué limitación nosotros tenemos en pues, los baptanes no están en nuestro país, aunque los tuviéramos son bastante costosos, entonces no son como tal. Ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Qué es lo contrario al síndrome de secreción inadecuada de la ADH? Pues es la diabetes insípida. Aquí hay poca hormona antidiurética. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con diabetes insípida? Y de ahí viene su nombre, pues que los pacientes tienen poliuria, ¿no? Así como en un diabetes mellitus, los pacientes tienen poliuria, pero por la hiperglucemia, por la pérdida de glucosa en la orina, en la diabetes insípida hay un exceso de volúmenes urinarios, pero porque se está perdiendo gran cantidad de agua libre. O sea, esas acuaporinas, la puertecita está abierta y se está yendo toda el agua libre. Como nos preguntaba el doctor, hay dos diferentes, la central y la nefrogénica. La central, pues es porque no se libera la hormona antidiurética. Entonces, en una central vamos a dar los análogos de ADH, vamos a dar esa hormona que está faltando. El problema es en la nefrogénica, porque no es mucho más difícil de tratar, porque no es el problema de que no haya ADH, sí hay, pero el intercambiador, la puertita no es sensible a la ADH. Entonces, estos casos son más difíciles de tratar. Tenemos que darles un tratamiento sintomático, porque lamentablemente no hay como tal un tratamiento que vaya a ser efectivo para hacer funcionar a ese intercambiador como debe ser. Entonces, lo que van a presentar los pacientes va a ser volúmenes urinarios aumentados, van a tener poliuria porque hay una pérdida de agua libre. Entonces, a nivel plasmático, lo que va a generarse es una hipernatremia, no porque haya pérdida de sodio, el sodio sigue siendo el mismo, sino que va a haber muy poco volumen plasmático en ese sodio. O sea, hay
la misma cantidad de soluto, pero el solvente se pierde, el paciente se deshidrata. Entonces, lo que va a haber es una hipernatremia. Entonces, ¿qué es el defecto de acción que va a estar generando esta alteración en las acuaporinas? Son los diuréticos que ya mencionábamos. Estos van a bloquear el intercambiador específico, las acuaporinas, y lo que nos van a generar es una pérdida de agua libre. Estos diuréticos se llaman acuaréticos, porque a diferencia de todos los demás diuréticos, no perdemos cantidades de sodio, lo que estamos perdiendo agua libre. ¿En qué casos vamos a utilizarlos? Los vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen una secreción anormal de la hormona antidiurética, pero que han sido resistentes al manejo inicial. El manejo inicial de un síndrome de hormona antidiurética va a ser restricción de líquidos y diurético de asa, o podemos añadir diurético tiacídico. Pero eso no es porque nosotros vamos a bloquear los receptores, sino lo vamos a hacer para evitar esas pérdidas exageradas de sodio y de agua libre en la orina. El problema es que si con eso no contrarresta, no logramos evitar esa hiponatremia por esa pérdida excesiva de sodio, entonces tendremos que acudir a los baptanes. En este caso, el diurético de este tipo que se encuentra más comercializado es el tolvaptan, pero digamos que para el examen pudiera preguntarse, pero en la clínica nosotros no tenemos acceso fácilmente a esos medicamentos. Entonces vamos a ver un caso clínico de esto para que quede un poquito más claro. Un paciente con hiponatremia tiene sodio en plasma de 125 y tiene una osmolaridad en plasma disminuida, con osmolaridad urinaria superior a 100 miliosmoles sobre kilo, y aparte encontramos un sodio en la orina de 50. Aquí ya dijimos que el sodio va a depender de las concentraciones, pero habíamos dado valores de 20 a 40 más o menos, y el ácido úrico, en sangre está de 2. ¿Qué es lo que debemos sospechar? Entonces, a ver, ahí ustedes qué dirían, qué pondríamos ahí, ABCD o 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, primero, nosotros cómo vamos a hacer la diferenciación de una diabetes insípida y una síndrome de secreción inadecuada de la ADH. Primero, porque el abordaje se hace desde la hiponatremia o la hipernatremia. El síndrome de secreción inadecuada de hormona diurética ya dijimos que nos va a dar es una hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional y el paciente se encuentra como si nada, o sea, no se encuentran ni deshidratados, ni se encuentran sobrecargados, clínicamente los vemos como si nada. Debemos ver estas concentraciones o estas características que estamos viendo, como ya dijimos. En el síndrome de secreción inadecuada de ADH o de hormona antidiurética hay hiponatremia, pero los volúmenes urinarios están disminuidos. Y si nosotros medimos osmolaridad o concentración en la orina de sodio, va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque esa orina va a estar muy deshidratada, va a estar muy concentrada, como veíamos en la pregunta anterior. Entonces, aquí es síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los usos de diuréticos de esa hiperglucemia, pues claro que no nos van a generar como tal estas alteraciones que estamos viendo, mucho menos la hiperglucemia. ¿Cuál de las siguientes pudiera ser la causa etiológica? Ya las mencionamos y que es muy preguntada. Exacto, el tumor en sistema nervioso o pulmonar, ¿no? Eso es característico. Y otra pudiera ser los casos clínicos de uso de anestesia. Para corroborar su diagnóstico es criterio esencial. Eso a lo mejor ustedes ya lo sepan si ya vieron endocrinología, si no, pues lo reforzaremos. Necesitamos para nosotros corroborar el diagnóstico de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, descartar que no haya hipotiroidismo, que el paciente no esté consumiendo fármacos, no tenga lesiones tumorales, no como tal, es que por eso lo vamos a descartar, porque puede ser causa, ¿no? Sino la exclusión de hipotiroidismo. O sea, nosotros debemos descartar que el paciente no tiene otra alteración hormonal, hipotiroidismo o un hipocortisolismo, o sea, alteraciones hormonales. Entonces, aquí es exclusión de hipotiroidismo. Aquí dice, alguien mencionó osmolaridad urinaria inapropiadamente baja. No, porque la osmolaridad en la orina no es como tal un criterio diagnóstico. O sea, es muy importante que sí vamos a encontrar las osmolaridades en la orina. O sea, el sodio va a estar aumentado, va a estar concentrado, pero la osmolaridad en la orina va a estar alta, por eso mismo, ¿no? Por esa gran cantidad de sodio que hay en la orina. O sea, la osmolaridad urinaria va a estar alta, que es lo que mencionábamos anteriormente, porque esa orina está muy concentrada. Hay gran cantidad de sodio, que es lo que nos da la osmolaridad prácticamente y también en la orina.
¿Qué tratamiento propondría de forma inicial? A ver, esto ya lo dijimos. De forma inicial, ¿cuál sería? La restricción hídrica. Restricción hídrica, y si dijera ahí restricción hídrica y diurético de asa, está bien. Lo que no va a ser, o sea, no vamos a dar hidratación hídrica, pues eso nos va a agravar el problema. Análogos de vasopresina, claro que no, pues esto sería ilógico. Y los baptanes es un tratamiento, pero no de forma inicial. Ya en aquellos pacientes que a la restricción hídrica y a los diuréticos de asa no hayan tenido buena respuesta. ¿De aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? O sea, básicamente aquí lo más importante es saber qué se reabsorbe en el túbulo proximal, qué no se reabsorbe en el túbulo proximal y el abordaje o qué cosas nos pueden dar una acidosis metabólica con hipocalemia, qué nos puede dar una alcalosis metabólica con hipocalemia y, por ejemplo, qué vamos a dar en un paciente que tiene hipercalcemia de forma aguda y qué diurético vamos a favorecer a aquellos pacientes que tienen hipocalciuria, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí dice, en la diabetes insípida nefrogénica también está indicado los baptanes. Vamos a regresar aquí. Mira, el efecto que tienen como tal los baptanes es producir, o sea, producir una pérdida excesiva de agua, o sea, que haya una pérdida masiva de agua. Si nosotros tenemos un paciente con diabetes insípida nefrogénica y le estamos dando un diurético de este tipo, lo que vamos a producir es más poliuria. Entonces, no sería adecuado darles este tipo de diuréticos a estos pacientes. Más bien en las diuréticas, perdón, en las diabetes insípidas nefrogénicas, que es que sí existe el ADH, pero no actúa el intercambiador. O sea, ese intercambiador está alterado por sí solo. No tiene caso que nosotros vamos a dar algo que va a producir la poliuria. Lo pudiéramos dar para que ese intercambiador actúe de forma, digamos, más adecuada, pero el riesgo es las poliurias que pueden presentar esos pacientes. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. La diabetes insípida nefrogénica debemos tratarla con muchísimo cuidado de los volúmenes urinarios. Entonces, si el paciente presenta poliuria y nosotros la agravamos, lo que podemos hacer es que el paciente aumente la hipernatremia y sabemos las complicaciones clínicas que tiene la hipernatremia. Entonces, debemos tratarlos con mucho cuidado, pero no favoreciendo el aumento de los volúmenes urinarios. Acá nos dice, ¿podríamos repetir la acidosis tipo 4? Sí, esa es muy importante porque es preguntada, es acidosis metabólica con hipercalemia en un paciente diabético, que obviamente el caso clínico nos va a decir, es un paciente que diabético, bien controlado, o bueno, a lo mejor no nos van a mencionar específicamente si está bien controlado o no, pero que tiene acidosis metabólica con hipercalemia y que tiene creatininas ligeramente elevadas, pero no en un grado de insuficiencia renal, o sea, no que un paciente ya está para las terapias de reemplazo renal, o sea, que tenga creatininas más o menos de 1, 1.5, 2, pero de ahí no pasa. ¿Y cuál es la fisiopatología? La glucosa dañó la mácula densa y se genera un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que eso es lo que genera la acidosis metabólica con hipercalemia. ¿Qué otra cosa nos va a dar acidosis metabólica con hipercalemia? Pues los diuréticos ahorradores de potasio, ya mencionamos. ¿Qué diurético vamos a ver ahí? Pónganme por favor, ¿qué diurético vamos a utilizar en un síndrome de Lidl? ¿Qué diurético le daríamos? A ver, por favor, pónganlo, ya lo dijimos, para ver si quedó claro. En el síndrome de Lidl, ¿qué diurético vamos a dar? Amiloride o triamtereno. ¿Por qué? Porque están actuando directamente en el transportador, no en la aldosterona. Los diuréticos ahorradores de potasio que actúan en la aldosterona son espironolactona o eplerenona. ¿Ok? Entonces, básicamente de esto yo lo que les sugiero es que de todo lo que vimos, ustedes saquen su resumen. Si alguien tuviera alguna duda o más al ratito surge, la volvemos a aclarar para que, digamos, en 10 renglones quede esto y es lo único que ustedes vuelvan a repasar para ya no estar, digamos, invirtiendo mucho tiempo en esto. Con un resumen de 10 renglones queda lo más importante y ya. Ahora vamos a empezar a hablar de las funciones del riñón, pero vamos a hablar algo de la circulación del riñón. El riñón es muy importante, es un órgano que tiene una circulación muy, muy importante y que su sistema es muy complejo. Va a ir desde, primero, la arteria renal, después van a encontrarse las arterias interlobuligares, después las arcuatas, que son las que estamos viendo aquí, que van a
alimentar o van a dar la circulación, el flujo sanguíneo a todos los túbulos como lo estamos viendo aquí. Después las arterias interlobulillares, perdón, primero van las interlobares, después las arcuatas, las interlobulillares y posteriormente se dividen en vasitos mucho más delgados, que es la vasa recta, que van a dar el flujo a el asa de Henle y a las porciones distales del túbulo, y posteriormente se divide o se fenestra en las arteriolas aferentes y las eferentes con los capilares peritubulares. ¿Qué importancia tiene esto de las arteriolas aferentes y eferentes? Que nos da la función, una de las funciones más importantes del riñón y características de este órgano, que es la autorregulación. Ahorita vamos a ver eso a qué se refiere. Entonces, esto sí es muy importante que lo sepamos, porque vienen muchas preguntas a lo largo de los casos clínicos sobre esto. La arteriola aferente es la arteriola de entrada que nos va a dar el flujo, como estamos viendo aquí, el flujo sanguíneo a nuestro glomérulo. Entonces, vamos a imaginar que esto funciona como una llave. Esta es una llave que está abierta, eso es lo normal, que esta llave esté abierta. Esto lo ponemos aquí en rojo porque ese es el estado normal. Está abierto y esto va a mejorar el filtrado glomerular. ¿Por qué? Ya dijimos que a nivel del glomérulo es donde se genera, pues propiamente su nombre lo dice, el filtrado. Entonces, al estar esto abierto y permitir que entre mucho más flujo sanguíneo, que entre en sí el filtrado glomerular, para que aquí se lleve a cabo esa función, va a mejorarlo, porque está permitiendo que entre mucho más sangre. O sea, si en cambio, si esto estuviera cerrado, como aquí lo vemos, hay una vasoconstricción y se cierra, va a entrar menos flujo sanguíneo y eso va a limitarnos o empeorarnos el filtrado glomerular. Eso sí queda claro, ¿no? Entonces, aquí esta llave abierta, que podemos mencionarlo así, la arteriola aferente, nos va a aumentar el filtrado glomerular y nos va a permitir mejorar la función glomerular de nuestro riñón. Entonces, ¿qué nos va a mejorar el filtrado glomerular? Las prostaglandinas, que son sustancias que el riñón produce normalmente para mantener abierta esta llave. El amlodipino, eso es muy importante recordarlo, que puede favorecer este nivel, la apertura, y sustancias vasoactivas como la dopamina, ¿no? Que por eso es que a muchos pacientes cuando estaban chocados se trataba de dar sustancias como dopamina para ver si había mejoría en el filtrado glomerular. Pero bueno, no tiene repercusión clínica así en un paciente de este tipo, pero sí mejora o vasodilata esta arteriola. Y a nivel de vasoconstricción, o sea, a nivel de esta misma arteriola, perdón, aquí a este nivel, pero que se vasoconstriña, que cierra, son medicamentos muy importantes. Aquí están los AINES, y claro que ustedes sabrán porque los AINES son antiprostaglandínicos, entonces van a ir en contra de esta acción buena, endotenina y alfa-agonistas, pero aquí de lo que yo les digo que se aprendan son estos AINES que van a ir en contra de las prostaglandinas. Por el otro lado, en la llave de salida, que es la arteriola eferente, aquí le estamos viendo a este nivel, la arteriola eferente, lo normal o lo fisiológico es que se esté vasoconstriñida. ¿Por qué? Porque si aquí hablamos que para que haya más tiempo de la sangre en el glomérulo y pueda realizarse con adecuado funcionamiento el filtrado glomerular, debemos tener que esta llave esté abierta. Aquí debemos hacer que esta llavecita esté cerrada o que no o que permita que más tiempo la sangre se quede a este nivel para que suceda el filtrado glomerular. Entonces, la vasodilatación a este nivel mejora el filtrado glomerular. La vasoconstricción a este nivel mejora el filtrado glomerular. O sea, que quede muy claro que lo que aquí es bueno, en este lado no lo es. O sea, la vasodilatación a nivel del glomérulo no es que sea completamente buena. A nivel de la arteriola aferente sí, pero de la eferente no. Entonces, ¿qué nos va a mejorar el filtrado glomerular? El sistema nervioso simpático por los alfa-agonistas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, y la angiotensina 2, muy importante por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué nos va a empeorar el filtrado glomerular? Porque vasodilata esta llave de salida, los SIECA, los ARA2. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en un paciente que está consumiendo AINES a este nivel vasoconstriñe y, por ejemplo, IECA y ARA2, y que, por ejemplo, tiene una diarrea, una deshidratación, una depresión de volumen, y nosotros no tenemos cuidado o el paciente no sabe y sigue consumiendo IECAS, el ARA2 o los AINES. ¿Qué es lo que va a suceder en esos casos? Pues una lesión renal aguda. Entonces, aquí eso es muy importante que quede claro, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una pregunta de esto. ¿Cuál de las siguientes asociaciones fisiológicas es falsa?
Entonces es de lo que vimos. La dopamina y prostaglandinas generan vasodilatación renal. El amlodipino genera vasodilatación de la arteriola eferente. La angiotensina 2, vasoconstricción sistémica de la arteriola eferente. Y ECA y ARA2, alfa bloqueantes, vasodilatación de la arteriola eferente. Entonces, aquí, claro, como están poniendo la 2, porque ya vimos que el amlodipino vasodilata, pero a nivel de la arteriola aferente. Entonces, ¿cuál es lo importante? El amlodipino y las prostaglandinas a nivel de la arteriola aferente. ¿Cuáles son dañinos? Los AINES, las antiprostaglandinas, porque son antiprostaglandínicos, perdón, y van a generar vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y a nivel de la arteriola eferente, pues claro que la angiotensina 2 que vasoconstriñe, eso ya lo sabemos, porque va a tratar de aumentar la presión arterial, y los vasodilatadores que van a empeorar el filtrado glomerular, muy importante, y ECA y ARA2. Es por eso, en esa pregunta que decíamos, que vino en el ENARM del 2020, por eso está marcado, ¿por qué los ECA y ARA2 generan daño a nivel o pueden ser nefrotóxicos? La respuesta es porque vasodilatan la arteriola eferente y eso va a empeorar el filtrado glomerular. ¿Ok? Claro que tampoco por eso nosotros vamos a decir que dar IECA y ARA2 va a empeorar el filtrado glomerular. No, no es por sí solo. Es porque hay un efecto que lo magnifica, como cuál, una lesión renal aguda, el consumo de nefrotóxicos o pacientes que ya tienen un deterioro importante de la función renal y que lo consumen, por ejemplo, a dosis altas. ¿Qué otro efecto secundario nos pueden dar los IECAS y ARA2 por esta misma situación? Que nos pueden generar hipercalemia. Entonces, es por eso que la hipercalemia es un efecto que hay que tener cuestión o cuidado en estos pacientes. Entonces, aquí preguntan, ¿vasodilatar la arteriola es bueno o malo? Ok, depende. O sea, depende porque es lo que yo mencionaba. Si decimos la vasodilatación es buena para el riñón, te diría depende. Si vasodilatamos a nivel de la arteriola de entrada, que es la aferente, sí. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que esa llave se abra y entre mucha sangre a nuestro glomérulo, lo que es bueno. Pero si nosotros vasodilatamos a nivel de la arteriola eferente, va a ser malo. ¿Por qué? Porque estamos abriendo la llave y digamos que como lo que entró aquí, así se está saliendo. Entonces no va a haber ninguna oportunidad para que suceda el filtrado glomerular. O sea que si tú me dijeras así, vasodilatar es bueno o malo, depende si estamos en la aferente o en la eferente. A nivel de la aferente, llave de entrada es bueno. A nivel de la eferente, llave de salida, lo podemos considerar como malo. Lo mismo que si me dijeran, vasoconstriñir en el glomérulo es bueno o malo, vasoconstriñir a nivel de la arteriola de entrada o la arteriola aferente va a ser malo. ¿Por qué? Porque nos va a limitar el flujo sanguíneo, o sea, nos va a limitar la alimentación a ese glomérulo. Pero si vasoconstriñimos a nivel de la llave de salida o de la arteriola deferente, será bueno. ¿Por qué? Porque más tiempo permitiremos que el filtrado se quede en el glomérulo y se lleve a cabo la función. O sea, por esto es la autorregulación del riñón. O sea, es el único órgano que tiene como tal esta situación así, donde de un lado podemos vasodilatar, pero del otro debemos vasoconstriñir. Entonces, por eso aquí está en rojito para que a ustedes no les quede duda. ¿Cuál es lo normal? Lo que está sucediendo en todos nosotros en este momento, nuestra arteriola aferente está vasodilatada, está abierta esa llave, y nuestra arteriola eferente está vasoconstriñida. Sí va a salir ese filtrado glomerular, pero saldrá, digamos que a un goteo un poquito más lento para permitir el filtrado glomerular. ¿Alguien tiene duda ahí? O sea, ¿sí quedó claro? O sea, si dijéramos así como así, vasodilatar es bueno o malo, depende si estamos en la aferente o eferente. Entonces, digamos que nada más con que ustedes hagan su tablita para resumir esto y ya no pierdan tanto tiempo leyendo ni pues estudiando tanto esto. Vamos a las funciones del riñón, que digamos que ese es un tema ya un poquito más fácil para que descansemos tantito. A ver, ¿cuáles son las funciones endocrinas? Sobre las funciones endocrinas del riñón, ¿cuál es falsa? Yo sé que ustedes ahorita esto no lo saben, pero para que tratemos de saber, o bueno, de ir avanzando en el conocimiento. La hipoxia renal produce aumento de la síntesis de la eritropoyetina en la corteza renal. Bueno, esta a lo mejor no sabemos, ¿no? Está, pues sí es verdad que la hipoxia produce aumento de la liberación de la eritropoyetina,
pero no sabemos si es en la corteza o en qué parte. El riñón participa en el metabolismo fosfocálcico como órgano diana de la vitamina D y mediante la segunda hidroxilación de la vitamina D. Esa es verdad. El riñón es súper importante para el metabolismo de la vitamina D, como ahorita veremos. En el hígado tiene la primera hidroxilación y a nivel del riñón la segunda. El riñón es diana de la angiotensina 2, sintetizada tras la liberación de renina por el propio riñón y produce vasoconstricción y aumento de la volemia y tensión arterial. Esto ya mencionamos que es así. El riñón participa en el catabolismo de la insulina, perdón. En la insuficiencia renal hay tendencia a la hipoglucemia por acumulación de la insulina. Esto es verdad. De hecho, hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes con enfermedad renal crónica o en terapias de reemplazo renal que tienen insulinas, porque por esta cuestión hacen hipoglucemias. Entonces, ¿cuál es la respuesta falsa? O sea, la que marcaríamos aquí es la 1. ¿Por qué? Exacto, bueno, ya varios ay, perdón, se saltó. Todos la mencionaron. ¿Por qué? Porque todas las hormonas en el riñón se producen en la corteza, a excepción de una, que es la eritropoyetina, y esa se produce en la médula. Entonces, eso es algo que hay que anotar. Todas las hormonas en el riñón se producen en la corteza, excepto la eritropoyetina, que se produce en la médula. Todo lo demás es cierto. Entonces, bueno, aquí podemos ver las funciones del riñón: eliminar productos tóxicos, mantener el equilibrio ácido-base, ya mencionamos un poquito de eso, producción de ciertas hormonas y enzimas, como cuál, la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. Aquí tiene lugar la segunda hidroxilación de la vitamina D, para que pase a ser del calcidiol, que es forma inactiva, al calcitriol, que es la forma activa, y tiene participación en el metabolismo de la glucosa, en la gluconeogénesis. O sea, a fin de cuentas, ¿por qué es importante el riñón? No es porque produce la orina como tal, sino porque tiene o mantiene el metabolismo interno, no solo por el equilibrio ácido-base, sino por todas las características que estamos viendo aquí. El proceso más básico y que todos los pacientes es lo único que consideran respecto al riñón es la formación de la orina. ¿Por qué? Pues porque es lo más conocido, pero es lo único más importante. Entonces, hay que saber que el riñón es un órgano muy importante porque maneja más o menos 180 litros de sangre al día. O sea, más o menos toda esa cantidad pasa de sangre al día. O sea, es una cantidad muy, muy importante, como ustedes puedan ver. ¿Qué es lo importante o qué es lo que nosotros sabemos de por qué se forma la orina? Va a ser secundario o consecuencia de todo lo que se filtra. ¿Qué es todo lo que se filtra? Todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa, hay una parte de ese filtrado que se va a reabsorber, como por ejemplo los aminoácidos, la glucosa, el sodio, parte del sodio, las proteínas, que el riñón dice, ¿sabes qué? Esto se tiene que quedar. Hay una parte que la tenemos que secretar, ¿no? Que son cuestiones, por ejemplo, cierta cantidad de hidrogeniones, cierta cantidad de sodio, cierta cantidad de potasio y los productos de desecho. Y por tanto, eso es lo que nos va a generar la excreción propiamente. Entonces, esta tablita es nada más para que ustedes vean qué cantidad se filtra de agua: 180 litros, y más o menos nuestros volúmenes urinarios están de 2 litros al día, ¿no? 1,5, 1,8. Volvemos a repetir, va dependiente a la dieta, ¿no? Va dependiente a lo que nosotros vamos a ingerir de líquido. Del sodio, miren nada más la cantidad que se filtra y qué cantidad tan mínima se excreta, que como dijimos va dependiente de la dieta. De la glucosa, a menos que importante saberlo, que este es el umbral, que si se pasa este umbral de glucosa plasmática es cuando nosotros ya tenemos riesgo de presentar glucosuria. Claro que a glucosas cada vez más elevadas habrá más riesgo de presentar glucosuria, como en la diabetes mellitus. Y la cantidad de urea, ¿no? Que este es un desecho tóxico y por eso es que el 50% se va a excretar. Entonces, aquí esto es para que ustedes vean, recuerden que lo que más reabsorbe sodio es el túbulo proximal. Y posteriormente, la rama delgada ascendente del asa de Henle, donde se encuentra el transportador que ya mencionábamos. Las otras porciones también reabsorben sodio, pero ya es en mucho menores cantidades. Por eso mencionábamos, o sea, lo que no se reabsorbió a nivel proximal no va a poder, pues, restablecerse en las porciones más distales. Entonces, muy importante es la regulación del equilibrio ácido-base que tiene a nivel del riñón. Acá no es importante que ustedes se aprendan más de esto, más que cómo vamos a interpretar una gasometría, y ahorita eso lo vamos a hacer. Sin embargo, en el riñón hay muchísimas hormonas que tienen función. Las más importantes, la del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética que ya lo mencionamos, a nivel de las acuaporinas, y la hormona paratiroidea, porque a ese nivel va a hacer que se reabsorba más cantidad de calcio.
como ya vimos en las diapositivas previas. Entonces, el túbulo proximal va a reabsorber la mayor cantidad de iones y de hidrógeno, y muy importante que aquí nosotros recordemos las células principales, que ya habíamos dicho su función, por qué tienen importancia a ese nivel, y las células intercaladas de tipo A y tipo B. ¿Qué hacen las células intercaladas tipo A y tipo B? Van a ser las que van a dar el equilibrio ácido-base, porque van a reabsorber tanto hidrogeniones como van a secretar bicarbonato. Entonces, lo que van a hacer las células intercaladas tipo A, van a reabsorber parte del bicarbonato, pero van a secretar hidrogeniones. Y las células intercaladas tipo B van a reabsorber, bueno, más bien van a secretar el bicarbonato. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que quedarnos con esto? Que las células intercaladas eh, permiten el equilibrio ácido-base. Entonces, la excreción de los desechos metabólicos, pues es la función más conocida, no la más importante que tiene el riñón. Van a derivarse todas estas sustancias tóxicas que no deben quedarse en el organismo. La urea, el ácido úrico, la creatinina, que es derivado de la creatina muscular, del desgaste muscular, y ahorita vamos a explicar por qué se utiliza para medir el filtrado glomerular y por qué es buena, pero por qué también tiene ciertas deficiencias, y metabolitos de ciertas hormonas. Entonces, aquí es muy importante, perdón, que ustedes sepan que en el riñón se excretan muchísimas sustancias, tanto endógenas como las que estamos viendo aquí, ya sean aniones o cationes, y fármacos. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado para hacer ajustar dosis en los pacientes con insuficiencia renal. Hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular de menos de 50, requieren ajustes de dosis, y menos de 30, la mayoría de pacientes requieren disminuir mucho las dosis de ciertos medicamentos o incluso evitar algunos fármacos. Algunos fármacos ya deben pues evitarse en estos pacientes por el riesgo de agudización de la función renal y de los efectos nocivos que pueden presentar los fármacos. Entonces, muy importante es que ustedes recuerden la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya más o menos mencionamos algo de esto, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es importante porque digamos que es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. Si estamos detectando que nos llega menos sodio y agua a nivel del riñón, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Va a decir, sabes que hay que reabsorber todo el sodio y el agua, y va a elevar la presión arterial por medio de este sistema. Entonces, lo que se va a hacer aquí es lo que vemos en este cuadrito que está muy resumido. Hay un descenso de la presión arterial o una baja concentración de sodio y agua. Entonces, se va a liberar renina a nivel del riñón, lo que va a producir a nivel del hígado que el angiotensinógeno, que ahí se encuentra, digamos, almacenado, pase a angiotensina 1, y a nivel del pulmón, la enzima convertidora de angiotensina pase de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 nos permita nuevamente en el riñón la liberación de aldosterona. Como vemos, es un círculo que es beneficioso. El sistema renina-angiotensina es excelente. El problema es cuando se hace en exceso o de forma patológica, porque nos genera, pues nosotros lo que ya sabemos, ¿no? Una hipertensión, y a veces son hipertensiones de difícil control. Entonces, básicamente eso es lo que hay que acordarnos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algo muy importante que vemos aquí es esta pregunta que vino en el examen del año pasado: ¿qué efecto o qué función tienen los receptores alfa 1 en el riñón? Básicamente es nada más que ustedes recuerden esto. Los receptores alfa 1 se encuentran en el músculo liso vascular de todo el organismo. A nivel del riñón también se encuentran, y lo que van a generar es contracción. O sea, si los receptores alfa 1 están estimulados o están abiertos, van a generar contracción. Entonces, ¿qué es lo que puedan generar a este nivel? Pues aumento de la presión arterial. O sea, digamos que también es un mecanismo de defensa. Inicialmente, cuando se sube la presión arterial, es porque estamos más o menos ante una situación de estrés. Como cuál puede ser la situación de estrés, una depresión de volumen. Entonces, lo que intenta hacer eso es restablecer la volemia en nuestro organismo. El problema, como ya dijimos, es cuando eso ya es algo patológico o es de forma exagerada, como en la hipertensión arterial sistémica. Entonces, ¿qué medicamentos pueden ir y contrarrestar estos receptores? Por ejemplo, prazosin, que es un antagonista alfa 1. Entonces, el, el receptor por sí solo contrae,
pero nosotros damos prazosin y lo vasodilatamos. Por eso es que antihipertensivos de este tipo, de antagonistas de este receptor, son bastante buenos para controlar hipertensiones que pueden llegar a ser de difícil control. Entonces, lo que se preguntó el año pasado es qué efecto tienen a nivel del riñón, es vasoconstricción, ¿ok? Entonces, ya mencionamos algo de la eritropoyetina. La eritropoyetina se produce en la médula renal, específicamente en las células peritubulares, y va a generar, pues, que el proeritroblasto madure hasta llegar a ser el glóbulo rojo, ¿no? Tiene muchísima función con la médula ósea porque es donde está estimulando a las células. Entonces, la eritropoyetina es una hormona que a medida que se va perdiendo la función renal, también va alterándose su función y entonces nosotros tenemos que administrarla exógenamente, que eso es algo que hacemos en los pacientes con insuficiencia renal. Otra función muy importante que tiene el riñón es el metabolismo del calcio y fósforo, que ya mencionamos que es importante, pero que no por eso ya podemos decir que el calcio depende solo del riñón. Ya lo mencionamos, no, las concentraciones de calcio no dependen solo del riñón, pero sí es muy importante que saber que a partir de la PTH, o sea, esa hormona que se libera de las paratiroides, a nivel del riñón se producen tres cuestiones muy importantes. Se estimula la reabsorción de calcio, ya vimos a nivel de qué transportador, aunque no es preciso que nos los aprendamos así como tal, sino sus efectos clínicos. Inhibe la reabsorción de fósforo y estimula la producción de calcitriol, o sea, de la vitamina D activa. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con ya función alterada del riñón, ya en estadios avanzados, clínicamente lo que vamos a ver es tendencia a la hipocalcemia y a la hiperfosfatemia, que es lo que estamos viendo aquí, que normalmente no sucede. Normalmente nuestro riñón reabsorbe calcio y saca fósforo. Y esa es una de las funciones, digamos, únicas y más importantes del riñón, la excreción de fósforo. Hay cierta excreción de fósforo a nivel de las heces fecales, como podemos ver aquí, pero es mínima. Entonces, si ustedes ya han visto, uno de los problemas con los que nosotros más batallamos con los pacientes con enfermedad renal crónica es con la hiperfosfatemia, a pesar de que se encuentren en terapias de reemplazo renal, porque el fósforo, su mayor excreción es a nivel de la orina. Y esto es nada más para resumir lo que ya mencionamos. En el riñón tiene lugar la segunda hidroxilación de la vitamina D de calcidiol a calcitriol. Entonces, nuestros pacientes tienen un déficit de esto tan solo porque los pacientes con enfermedad renal crónica tienen poca exposición al sol, pues ya por sus propias enfermedades, porque las cuestiones de que ellos tienen las terapias de reemplazo renal, son pacientes que a veces ya nada más están en su casa, etcétera. Pero lo más importante es que porque al tener un daño o una función alterada en sus riñones, ya no sucede la segunda hidroxilación de la vitamina D como debería ser. Y eso va a ser el cultivo o el foco de origen para que se genere la enfermedad ósea metabólica. Entonces, otra vez vemos aquí, al disminuir el filtrado glomerular, obviamente hay una pérdida de masa renal, se retiene el fósforo y va a generarse una disminución en la vitamina D, que va a generar las alteraciones óseas que se encuentran en las personas con enfermedad renal crónica. Esto es importante, lo mencionamos en la diapositiva, en el cuadrito de la pregunta. ¿Cómo sucede el equilibrio de la glucosa? El riñón, ya mencionamos, ya lo recalcamos, que no es el único, ya nosotros lo sabemos. Hay muchísimas hormonas reguladoras, contrarreguladoras que funcionan en el control de la glucosa, pero sí en el riñón tiene una parte muy importante, no para modificar los niveles plasmáticos, pero sí para permitir dianas terapéuticas en el riñón. ¿Por qué? Porque en el riñón se encuentra a nivel del túbulo proximal, ya lo dijimos, una reabsorción muy importante de prácticamente toda la glucosa que no va a salir en la orina. Pero esto lo hace sobre estos transportadores, SGLT2 y GLUT2 a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel de las ADGL, SGLT1 y GLUT1. Si ustedes recuerdan, hay unos inhibidores de este transportador SGLT2 que son fármacos para el control de la glucosa, pero que ahorita tienen muchísimo auge por el efecto cardioprotector que manifiestan. Estos son los inhibidores de la SGLT2 y que mencionaremos de ellos en la nefropatía diabética. Entonces, eso es claro que es muy importante. Esos transportadores ya se conocen desde hace muchísimo tiempo. La ventaja que tenemos ahora es que hay algunos fármacos que actúan directamente sobre ellos y incluso ahorita, si ustedes se ponen a estudiar estudios recientes, se ve
que su principal beneficio no es el control de la glucosa, sino es la protección al corazón y que nos van a permitir también controlar la glucosa. Ya mencionamos que aquí suceden la síntesis de prostaglandinas y el efecto que tienen a nivel de la arteriola aferente, generando apertura de esa llavecita, generando vasodilatación. Los AINES van a bloquear estos al inhibir la COX-1 y las prostaglandinas son de, pues hay PGE1 y PGE2 que van a aumentar el flujo sanguíneo renal y van a aumentar, por tanto, los volúmenes urinarios. Una acción muy importante de las prostaglandinas es que, como ya decíamos, también actúan o liberan renina. Y es muy importante que nosotros sepamos que las prostaglandinas son una hormona que se produce en el riñón y que tiene función efectora en el riñón. ¿Cuál es su función efectora? Vasodilatar, ¿no? Ya dijimos vasodilatar la arteriola aferente. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Yo creo que ahorita, como vamos a pasar ya a un tema un poquito, digamos, más clínico, vamos a hacer un descanso para que si quieren ir al baño, se estiren tantito y tomen agua. Son 9:41, si quieren regresamos 9:50 para continuar, para que puedan descansar tantito y tomar agua.